Nunca imaginé que el hombre que me salvó me condenaría a un amor imposible, a un silencio que gritaría más fuerte que cualquier palabra. Me llamo Fernando, tengo 28 años, y aunque ahora estoy aquí, trabajando como asistente personal de Raúl, no siempre fue así. Mi vida era un desastre antes de que él apareciera. Vengo de un lugar oscuro, lleno de ruido y de una familia que, bueno, digamos que no me enseñó a confiar en la gente. He logrado armar algo de mi vida, pero las cicatrices están ahí, profundas. Me aferro a la estabilidad que me ha dado este trabajo, pero la verdad es que por dentro, soy un lío de inseguridades y miedos. Y luego está él. Raúl, mi jefe, Raúl, tiene 35 años. Es el dueño de esta empresa de diseño gráfico. Para el mundo, es el hombre exitoso, carismático, el que siempre tiene todo bajo control. Para mí, es mucho más que eso. Fue la mano que me sacó del abismo cuando nadie más quiso hacerlo. Es amable, comprensivo, la verdad es que su presencia me calma de una forma que nadie más lo ha hecho. Supongo que para él, soy solo su asistente, alguien a quien ayudó. Pero lo que no sabe, lo que nunca podría saber, es que para mí, él es todo. Y eso me aterra. Capítulo 1. Recuerdo ese día con una claridad que me asusta. Llovía a cántaros, de esa forma en que la lluvia parece querer limpiar el mundo, o ahogarlo. Yo estaba al borde, literalmente. Mi vida era un nudo de deudas, malas decisiones y el eco constante de las peleas de mis padres. Había tocado fondo, de una forma tan cruda que la idea de no volver a levantarme ya no parecía tan mala. Estaba en un callejón oscuro, la humedad calándome los huesos, y la resignación pesando más que cualquier otra cosa. En mis manos, un currículum manchado por la lluvia, mi última esperanza, o al menos eso creía yo. Entonces, apareció él. No lo vi venir, no en ese momento de niebla mental. Solo sentí una presencia, una interrupción en mi miseria. Levanté la vista, y ahí estaba Raúl. Parecía sacado de otra realidad, impecable bajo un paraguas oscuro, su rostro serio pero con una extraña amabilidad en los ojos. Me miró, no con lástima, sino con algo parecido a la curiosidad. Recuerdo el silencio, solo roto por el golpeteo de la lluvia. Era un silencio que no me juzgaba, un alivio. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era grave, tranquila. Una pregunta simple, pero en ese momento, era como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad más profunda. No supe qué responder. Mis palabras estaban atascadas en la garganta, ahogadas por la vergüenza y el cansancio. Él vio el currículum. Lo recogió del suelo, con una delicadeza que me sorprendió, como si fuera algo valioso y no un trozo de papel empapado. Raúl Gómez, ¿cierto?, dijo, leyendo mi nombre. Asentí, apenas audible. Me tendió una tarjeta de visita, con el logo elegante de su empresa. Mañana, a las 9. En esta dirección. No te prometo nada, pero ven. Y sin más, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un rastro de su colonia amaderada que, desde ese día, se ha grabado en mi memoria como el olor a esperanza. No tenía idea de por qué lo hacía. ¿Caridad? ¿Un impulso momentáneo? No importaba. Lo único que sabía era que me había dado una razón para levantarme, una pequeña, frágil razón. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo sin el nudo de la ansiedad en el estómago. Me aferré a esa tarjeta, a esa promesa silenciosa, como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Y así, sin una sola palabra explícita, Raúl se convirtió en mi salvador, en el hombre que me sacó del abismo y, sin saberlo, me arrojó a otro, el de un amor que sabía que nunca podría ser. Capítulo 2. Esa mañana, llegué a la dirección que Raúl me había dado con el estómago revuelto. El edificio era imponente, de cristal y acero, muy diferente a los lugares donde solía moverme. Entré con la cabeza gacha, sintiéndome fuera de lugar. La recepcionista me indicó que subiera, y cada paso en el ascensor era un latido acelerado. ¿Realmente iba a suceder esto? Cuando entré en su oficina, él ya estaba allí, sentado frente a un escritorio inmenso. La luz del sol se colaba por los ventanales, iluminando el espacio y haciendo que su perfil se viera aún más definido. Llevaba una camisa azul que le sentaba a la perfección, los puños ligeramente remangados, dejando ver sus antebrazos.
Mis ojos se quedaron ahí un instante. Me sentí como un idiota. Fernando, me alegro de que hayas venido, dijo, levantándose. Su voz era la misma que la del día anterior, calma, pero con una autoridad que me imponía. Me ofreció una silla y me senté, las manos sudorosas. Me preguntó sobre mi experiencia, sobre lo que había hecho antes. Mentí un poco, omitiendo la parte más oscura de mi pasado, la parte que no quería que él viera. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. Era una mirada intensa, que me hacía sentir expuesto, al mismo tiempo, extrañamente comprendido. Luego, se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Mira, Fernando, comenzó, su voz un poco más baja. No soy de los que hacen promesas que no pueden cumplir. Vi algo en ti ayer, algo, una chispa. Sé que vienes de una situación difícil, lo intuyo. Pero también creo en las segundas oportunidades. Se giró, y me miró directamente. Te ofrezco un puesto. Empezarás como mi asistente personal. Es exigente, y no será fácil. ¿Estás dispuesto a esforzarte? La pregunta era retórica. Claro que estaba dispuesto. Estaría dispuesto a cualquier cosa. Asentí con vehemencia, incapaz de articular una palabra. Él sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era una sonrisa genuina, no una de esas sonrisas forzadas que había visto tantas veces. Desde ese día, Raúl no solo se convirtió en mi jefe, sino también en el centro de mi universo. Lo observaba en silencio, mientras trabajaba, mientras hablaba por teléfono, mientras se rascaba la nuca cuando estaba concentrado. Cada pequeño gesto, cada cambio en su expresión, se grababa en mi mente. Me di cuenta de que era un hombre de rutinas, pero también de sorpresas. Un día podía estar inmerso en documentos y al siguiente podía soltar un comentario ingenioso que me hacía reír, a carcajadas. Él era diferente. No como los hombres que había conocido. No gritaba, no imponía por la fuerza. Su autoridad venía de una calma serena. Y, a medida que pasaban los días, empecé a notar cosas. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un proyecto que le apasionaba. La manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba pensando. Pequeños detalles que para mí se volvían gigantes, alimentando algo dentro de mí que no quería reconocer. Claro, él era heterosexual. Lo asumí, porque era lo más lógico. Un hombre como él, atractivo, exitoso, debía tener una vida sentimental normal. Siempre lo veía interactuar con sus clientas, con una profesionalidad impecable, pero también con una cierta calidez. Nunca lo vi con una mujer, no realmente, pero esa idea de su heterosexualidad se había grabado a fuego en mi mente. Era mi propia condena, la barrera invisible que me decía, esto nunca podrá ser. Y aún así, no podía evitarlo. Cuanto más lo conocía, más se afianzaba ese amor secreto, silencioso, que me carcomía por dentro. Era una condena dulce, una tortura que no quería que terminara. Capítulo 3. Mi amor por Raúl crecía en el silencio de cada día, alimentado por la proximidad y la constante danza de nuestros roles. Era una tortura exquisita, una droga que me mantenía anclado a él, a pesar de que cada fibra de mi ser gritaba que era un camino sin salida. El ambiente en la oficina se había vuelto un refugio para mí. Me sentía seguro, valorado, algo que nunca había experimentado en mi vida. Y él, Raúl, era el centro de esa seguridad. Compartíamos más que el espacio de una oficina. Las horas extras se volvieron la norma, inmersos en proyectos, las luces de la ciudad brillando a través de los ventanales mientras los demás se iban. Esos momentos eran los más peligrosos para mi corazón. Las conversaciones se deslizaban de lo profesional a lo personal, a veces con una facilidad que me sorprendía. Hablábamos de música, de películas, de sueños. Él, a veces, me contaba sobre sus frustraciones con algún cliente o la presión de los plazos, y yo lo escuchaba, absorbiendo cada palabra, deseando poder ofrecerle más que solo mi oído. Un día, estábamos revisando unos bocetos para una campaña importante. El deadline se acercaba y la tensión era palpable, pero no de una forma negativa, sino de esa que te mantiene alerta y concentrado. Él estaba inclinado sobre la mesa de dibujo, su mano moviéndose con agilidad mientras señalaba detalles.
Yo estaba a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el leve roce de su brazo contra el mío cuando se inclinaba. La colonia amaderada que tanto me gustaba lo envolvía, y me sentí mareado por su cercanía. ¿Qué te parece este tono de azul, Fernando?, preguntó, su voz suave, concentrada. Levantó la vista y me miró, y nuestros ojos se encontraron. Por un instante, solo un instante, sentí que la respiración se me cortaba. Su mirada era profunda, y en ella, por primera vez, no vi solo al jefe. Vi algo más, algo que no pude descifrar, pero que me hizo temblar. Mi mente, que siempre estaba intentando descifrar la distancia entre nosotros, se nubló. Es perfecto, logré balbucear, sintiendo el rubor subir por mi cuello. Él sonrió, esa pequeña sonrisa que me desarmaba, y volvió a inclinarse sobre los bocetos. Pero esa cercanía, ese roce casi imperceptible, había encendido algo dentro de mí. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Podía oler el ligero aroma a café de su aliento, ver la forma en que un mechón de cabello se le escapaba sobre la frente. Era una tortura. En otra ocasión, la cafetera de la oficina se estropeó. Raúl era un adicto al café, y la mañana sin su dosis lo tenía algo inquieto. Fernando, ¿me haces un favor?, me preguntó, con un tono casi suplicante. Necesito un café, y esta máquina nos ha traicionado. Se rió. Con leche, por favor, y 2 de azúcar. Fui a la cafetería de la esquina, el corazón latiéndome con una extraña emoción. El simple acto de comprarle un café se sentía íntimo, personal. Cuando regresé y se lo entregué, sus dedos rozaron los míos al tomar la taza. Fue un contacto breve, inocente, pero para mí, fue una descarga eléctrica. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y tuve que bajar la vista para que no notara la intensidad de mi reacción. Gracias, Fernando, dijo, y el calor de su voz me envolvió. Lo vi dar el primer sorbo, y el gesto de placer en su rostro me produjo una punzada extraña en el pecho. Era tan fácil observarlo, tan fácil dejarme llevar por la fantasía de que esos pequeños gestos significaban algo más. Me regañaba a mí mismo una y otra vez. Él era mi jefe, el hombre que me había dado una segunda oportunidad. No podía arruinarlo con mis tonterías. Pero la tensión crecía. Cada vez que estábamos solos en la oficina, cada vez que nuestras miradas se encontraban, o nuestros cuerpos se rozaban por accidente, un fuego latente se encendía dentro de mí. Era una mezcla de deseo, miedo y la desesperante certeza de que nunca sería correspondido. Me sentía atrapado en una jaula de oro, anhelando algo que estaba a mi alcance, pero al mismo tiempo, a millones de kilómetros de distancia. Capítulo 4. La tensión acumulada en la oficina, esa mezcla de deseo y miedo, se sentía a veces como una corriente eléctrica invisible entre Raúl y yo. Pero había momentos, sobre todo al final del día, cuando el sol se ponía y pintaba la oficina de tonos anaranjados y violetas, en que la atmósfera cambiaba. Se volvía más íntima, más propicia para las confesiones. Era como si la luz menguante disolviera las barreras, permitiendo que las palabras fluyeran con una honestidad que no se atrevían a mostrar a plena luz del día. Una tarde, estábamos terminando de organizar unos documentos. La ciudad empezaba a encender sus luces, y la oficina, en penumbra, se sentía como nuestro propio mundo. Raúl, sentado al otro lado de la mesa, suspiró y se reclinó en su silla, mirando por la ventana. A veces, Fernando, empezó, su voz más baja de lo habitual, casi un murmullo. Siento que estoy remando contracorriente. La gente ve el éxito, la empresa, pero no el esfuerzo, los sacrificios. Uno se siente solo, a veces. Mi corazón se encogió. Era la primera vez que lo escuchaba hablar así. Siempre lo había visto tan fuerte, tan inquebrantable. No estás solo, Raúl, le dije, y la sinceridad en mi voz me sorprendió incluso a mí mismo. Él giró la cabeza y me miró. Había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había percibido. Esa mirada me traspasó, como si por un momento pudiera ver más allá de mi fachada. Gracias, Fernando, respondió, y su sonrisa fue triste. Eres diferente. No sé, hay algo en ti que me hace sentir que puedo bajar la guardia. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. ¿Podía estar refiriéndose a mí? ¿Podría haber una conexión más profunda de la que me atrevía a soñar?
Otro día, estábamos revisando unos diseños hasta tarde. Habíamos pedido algo de comida para llevar, y estábamos comiendo en la mesa de reuniones. El silencio solo roto por el sonido de los tenedores y las risas ocasionales de alguna serie que él había puesto de fondo en su ordenador. Hablábamos de su familia, de la presión de sus padres por verlo casado, con hijos. Él se encogió de hombros. Supongo que esperan que siga el camino correcto, dijo, haciendo comillas en el aire con los dedos. Pero la verdad es que, no estoy seguro de cuál es mi camino. Nunca lo he estado. Mis músculos se tensaron. Había un doble sentido en sus palabras que me hizo contener la respiración. ¿Se refería a algo más que la presión de casarse? ¿Estaba insinuando algo sobre su sexualidad? Mis esperanzas, que siempre mantenía bajo 7 llaves, empezaron a revolotear. ¿Y tú, Fernando?, me preguntó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Tienes familia? ¿Planes de futuro? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi pasado era un campo minado, y rara vez hablaba de ello. Mi familia es complicada, le dije, sintiendo el nudo en la garganta. Y en cuanto a planes, solo quiero estar estable, hacer algo que valga la pena. Él me miró con comprensión. Lo entiendo. A veces, la estabilidad es todo lo que uno busca. Hubo un momento de silencio, cargado de significados no dichos. Podía sentir el calor de su presencia, la forma en que su mirada, aunque no era explícitamente romántica, se sentía cargada de una extraña familiaridad, de una intimidad que iba más allá de lo profesional. Quería preguntarle, quería forzar la conversación hacia esa zona peligrosa donde las verdades salían a la luz. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a la respuesta, miedo a romper esa frágil burbuja de cercanía que habíamos creado. El tiempo pasaba, y cada confesión a media luz, cada atisbo de su vulnerabilidad, alimentaba mi esperanza. Me aferraba a la idea de que quizás, solo quizás, había una puerta abierta, una rendija en ese muro invisible de su heterosexualidad percibida. Era una esperanza peligrosa, lo sabía, pero era la única que me mantenía a flote en ese mar de amor no correspondido.